Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Hola, bienvenidos a El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Y en este mes, que es conocido como el mes del orgullo gay o el mes de las luchas internacionales de la comunidad y de la población LGBTIQ+, le dedicamos este episodio a cómo está la situación laboral para la población LGBTIQ+ en Colombia. Específicamente con lo que tiene que ver con las políticas, con las estrategias de las empresas para ser más diversas, más incluyentes y generar la cero discriminación dentro de las organizaciones. Y quiero empezar con un dato. De acuerdo con cifras del DANE, la población LGBTIQ+ presenta una tasa de desempleo del 14,1% frente al 10,7% de la población que no es LGBTIQ+. A su vez, los sectores que más emplean esta población son la administración pública y defensa, educación y salud, comercio y también las industrias. Tanto el Ministerio del Trabajo como organizaciones no gubernamentales y colectivos de luchas activistas de la población LGBTIQ+ coinciden en que Colombia tiene una tarea y un reto, y es la promoción y la protección de los miembros de esta población, pero también el fomento de oportunidades que faciliten la generación de empleo y oportunidades laborales formales, especialmente para la población LGBTIQ+, políticas de inclusión, de sensibilización, de capacitación para que más empleadores contraten a trabajadores de esta población en sus empresas. Vanguardia Podcast. Por eso, ante este panorama, decidimos hablar sobre cómo las empresas, los empleados y los empleadores pueden ser más rentables, pero también más productivos cuando se abren a la diversidad, a la inclusión y a la cero discriminación. Por eso tenemos en este episodio a un invitado especial. Hablamos con el ingeniero industrial Juan Rodríguez, quien es experto en recursos humanos, y le vamos a compartir la entrevista que tuvimos con él. Vanguardia Podcast. ¿Quieres estar al día en el mundo de la economía? Entonces no te pierdas nuestro podcast diario en donde te traemos las últimas noticias, sucesos económicos y análisis de los expertos en el tema. Escucha nuestro podcast El Bolsillo para que estés a la vanguardia. Juan ya es invitado de la casa. De nuevo lo tenemos aquí en El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Juan, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Miguel, muchas gracias a ti por invitarme. Muy contento, muy agradecido de estar aquí hablando nuevamente de temas que me gustan mucho y que calan directamente con la tendencia, la actualidad de la que estamos viviendo en Colombia. Estamos en el mes de junio, que es el mes que se conoce como el mes del orgullo LGBTIQ+, el orgullo gay, para resumirlo. Es un momento para que las empresas reflexionen de cómo están sus políticas, de cómo están sus estrategias, de cómo están sus programas corporativos para fomentar la inclusión, fomentar la diversidad sexual, pero también de generar espacios seguros para la población que se considera diversa en la sexualidad, en el género, en la orientación sexual. Por eso tenemos aquí a Juan, y yo quiero empezar, Juan, preguntándote hoy, en el siglo XXI, ¿por qué es importante que una empresa sea más inclusiva, más diversa y que tenga políticas en contra de la discriminación para sus trabajadores? Claro, Miguel, es casi que imperativo en términos culturales, en cuanto a cultura organizacional se refiere a abrazar la diversidad. Y no solamente quizá la diversidad sexual, que es el tema que nos concierne en este capítulo del podcast, sino todo tipo de diversidad de género, diversidad de actitudes, de aptitudes,
personas en condición de discapacidad, diversidad, bueno, de muchos tipos de diversidades, pero con lo concerniente a la diversidad sexual y a las personas de la población LGBTIQ+, que las empresas abracen esta diversidad le aporta un alto grado de componente ganador a su cultura organizacional, básicamente porque permite que muchas personas con muchas ideas, con ideas frescas, con ideas nuevas, con muchas personas con muchísimos talentos totalmente sin descubrir, ingresen a las organizaciones y pues se potencialicen allí. Es muy importante que las empresas en este momento entiendan que más que poner de pronto el logo de la bandera LGBTIQ+, en sus redes sociales o en sus fachadas, es garantizar que dentro de la cultura organizacional se viva una cultura justamente de inclusión y de respeto, en donde desde los procesos más internos se vive la diversidad con una política de cero discriminación, de cero tolerancia a cualquier tipo de discriminación, desde sus procesos incluso de reclutamiento, selección y contratación de personas se viva la diversidad. Por ejemplo, hay una tendencia muy ganadora que es ahorita a los candidatos que se presentan a trabajar en unas empresas preguntarles sus pronombres, cómo se identifican, y más allá de eso es crear en serio un ambiente seguro donde cualquier persona pueda hacer lo que ella es en la empresa. Esto, tú lo decías, incrementa muchísimo el nivel de productividad, básicamente porque las personas que son sexualmente diversas y están en nuestras empresas trabajando de manera cómoda, llenas de respeto, llenas de amor y comprensión, van a durar más en nuestro equipo de trabajo, no van a buscar otros lugares de trabajo porque aquí se sienten cómodos, aquí se sienten incluidos, respetados y totalmente pues valorados dentro de una organización. Bueno, me llama mucho la atención lo que dices al final y eso me da pie para la siguiente pregunta. El sentirse valorados, el sentirse que me tienen en cuenta, que me aceptan como soy, como decías, ser lo que soy en esa libertad dentro de la empresa, bajo también los parámetros y los protocolos y las directivas que hay dentro de una empresa también, sin saltarse eso. Pero me llama mucho la atención aquí revisando, la empresa tecnológica HubSpot sacó una encuesta con varias empresas de tecnología y de la manufactura y del comercio en Colombia, y se habla que estas empresas, al implementar estrategias de inclusión y no discriminación, aumentaron su productividad en el 30%, la satisfacción del cliente aumentó en un 40%, al igual que la fidelización, y también su rentabilidad creció más o menos en un 27%. Como estos indicadores, que son muy cruciales para una empresa, mejoran, Juan, ¿por qué hoy todavía hay empresas que les cuesta abrirse a implementar estrategias de inclusión y no discriminación, de aceptar la diversidad dentro de las empresas? ¿Por qué pasa eso? Claro, Miguel, yo creo que el problema viene siendo, más allá de la empresa, viene siendo de un sistema que estructuralmente está diseñado para que socialmente aceptable sea lo cis heteropatriarcal. Es decir, el sistema económico, el sistema educativo, incluso el sistema social está diseñado para las personas heterosexuales. ¿Por qué? Por ejemplo, yo nunca he tenido, yo nunca he escuchado a una persona heterosexual salir del closet heterosexual, ni en su ambiente familiar, ni en su ambiente laboral, ni en su círculo de amigos. Y es básicamente porque ese sistema está estructurado para que la persona heterosexual se sienta cómoda. Eso cala en las empresas, ese mensaje llega a las empresas y las empresas dicen, no, es mejor contratar personas heterosexuales, o sus procesos de selección están diseñados únicamente para personas heterosexuales, o su cultura organizacional fue diseñada y se vive en un ambiente totalmente cis heteropatriarcal. Y es porque básicamente, pues primero, las brechas sociales y de acceso a educación y a la fuerza laboral de personas con sexualidad diversa o persona perteneciente a la población LGBTIQ+, son mínimas. Estas limitaciones son tan grandes. Por ejemplo, para las personas trans es muchísimo más difícil acceder a una carrera profesional en una universidad y poder formarse para llegar a un mundo laboral competitivo que para una persona heterosexual. Las personas heterosexuales la tienen muchísimo más fácil porque algunas barreras se le han eliminado. Entonces las empresas obviamente se acostumbran a una cultura que socialmente ya está totalmente aceptada, y por eso básicamente las empresas no incursionan en esto. Yo he trabajado en empresas muy tradicionales en donde el tema LGBTIQ+ es totalmente reprimido, pues como que no se hablan en las juntas, en el departamento de talento humano tampoco se tiene en cuenta, y es básicamente por eso, porque el sistema está diseñado para que sean las personas heterosexuales las que ingresen a los puestos laborales, y algunas empresas justamente por eso es que no aceptan la diversidad dentro de su talento humano.
Me llama la atención de lo que estás hablando y es esa selección de personal, que es una parte de las empresas, pero también hay otra parte y es ya estando dentro de las empresas, toda la dificultad que hay para que una persona que se reconoce diversa en su sexualidad, en el género, también puede escalar. Dices una realidad y es que en la mayoría de las empresas son hombres heterosexuales quienes están en cargos directivos, incluso aún más mujeres les cuesta llegar y romper ese techo de cristal. Ahora pasándolo a la población LGBTIQ+, es aún más, vemos que son menos personas que de orientación sexual diversa en estos cargos. Al tener esas dificultades, paso a la siguiente pregunta y es, hoy, ¿cómo está el mercado laboral? Que más jóvenes están entrando al mercado laboral, las nuevas generaciones son más abiertas a la diversidad, a ese factor diferencial, también a ese factor de talento humano, de estar en la diversidad. Hoy las empresas, la pregunta es sí o sí, deben abrirse, partiendo de lo que respondías en la pregunta anterior, o más bien buscar una vía de ir poco a poco. ¿Cómo sería eso que las empresas hoy empiecen a aplicar estas estrategias? Sí, claro, Miguel. Yo siento que los cambios se tienen que dar paulatinamente, pero en este aspecto en específico, siento que las empresas o se actualizan en las tendencias o lastimosamente quedan atrás al lado de sus competidores. Por ejemplo, para nadie es un secreto que la fuerza laboral, por ejemplo, la colombiana, hoy está... Pues no quisiera mentir en algunos porcentajes, pero la mayoría de la fuerza laboral colombiana somos millennials, incluso centennials, en donde si no nos sentimos bien en un trabajo y ya llevamos apenas 6 meses, perfectamente renunciamos, buscamos otro y no nos casamos con una organización. Eso lo tienen que entender las empresas y acomodar su cultura a estas nuevas generaciones que han venido surgiendo en el mundo laboral. Hoy en día las personas más jóvenes incluso son abiertamente, pues son muy abiertas con sus inclinaciones sexuales, con sus identidades de género. Entonces, digamos, si las empresas no se logran estar a la vanguardia de lo que las nuevas generaciones están demandando en el mundo laboral, básicamente se van a quedar con los mismos, perdóname la palabra, con los mismos dinosaurios que han venido trabajando hace 30, 35 años con ellos y no van a poder estar a la tendencia de incluso multinacionales que han llegado a Colombia y dentro de sus procesos de selección tienen un componente LGBTIQ+, un componente de género, un componente de minorías, por así decirlo, que están dentro de sus equipos de trabajo. Entonces yo sí siento que las empresas tienen que abrirse y es el momento, digamos que es el momento de aprovechar estos nuevos talentos de las nuevas generaciones que están entrando al mundo laboral y que son sexualmente diversas. Es que si una empresa se cierra a aceptar a una persona por su condición sexual, se está cerrando a tener un talento gigantesco que puede incluso traer muchísimos beneficios para la compañía. Al principio mencionabas algo que lo tengo aquí para preguntarte y es, hay una tendencia ahora de aprovechar el mes del orgullo y las empresas y las marcas implementan estrategias de mercadeo. Entonces cambian los colores del logo, dentro de las empresas también ponen la bandera, arman ciertas actividades dentro de las empresas. Pero esa estrategia se ha popularizado y se ha convertido en un fenómeno. Pero eso puede caerse en el que la empresa solamente utiliza estas estrategias solamente de mercadeo, como decía, para vender, pero dejan de lado el apoyo a la diversidad o simplemente es una estrategia más del año, así como el Día de la Mujer, el Día de la Madre, el Día del Padre, sin necesariamente implementar políticas que apoyen internamente dentro de la empresa, de sus compañías, sus organizaciones, todo lo que tenga que ver con la población diversa, la población LGBTIQ+. Ese peligro hoy lo tienen muchas empresas. ¿Por qué está pasando eso, Juan? ¿Por qué las empresas están, incluso hoy 28, estamos grabando este podcast un 28, que es el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Leí un comentario en Twitter de una publicación de un periódico reduciendo a la población a un mercado. La población LGBTIQ+, por sus condiciones, a veces tiene una capacidad adquisitiva mayor en comparación con alguien pues que tiene hijos o que viven con una familia, tiene otras responsabilidades y otros gustos y otras tendencias. Pero más allá de considerar la población LGBTIQ+ como un mercado, ¿por qué está cayéndose en este fenómeno de hacerle mucho mercadeo al mes del orgullo? Pero uno ve a empresas que quedan en el logo, pero eso no pasa a la realidad interna de la empresa.
Claro, Miguel, y de ahí en ese punto yo tengo fuertes críticas, pero también tengo de pronto algo positivo por decir frente a eso. Lo positivo, quisiera empezar por lo positivo, y es que de pronto estas situaciones de afirmación o bueno, situación positiva, y es que las empresas generan visibilidad de pronto a la lucha LGBTIQ+, cuanto a que se genera visibilidad comercial, etcétera, etcétera. Pero mi fuerte crítica y la crítica más grande que yo tengo para esta estrategia, que entre comillas yo le llamo estrategia de mercadeo, es que se queda en eso, digamos, y siento que el culpable es el mismo sistema de pronto capitalista, en el que dicen que todo lo resume a un mercado que genere ventas, que genere dinero, y las empresas olvidan por completo, incluso las personas también de la misma población LGBTIQ+, y personas que no pertenecen a esta población, olvidan la lucha histórica que el movimiento LGBTIQ+ ha dado a lo largo de la historia. Muchas personas olvidamos incluso que esto se dio por un grupo de personas homosexuales, empobrecidas, seropositivas, que de pronto no tenían dentro de su imaginario que esto se iba a convertir en una estrategia de marketing. Entonces, como que las empresas han olvidado tanto eso, que básicamente lo crearon como ahora una estrategia de marketing sin tener en cuenta la verdadera lucha que viene detrás. Y muchas veces, muchas empresas se pintan con el arco iris todo el mes de junio, pero uno va a ingresar de pronto a analizar el perfil sociodemográfico de su planta de personal, y no sé, ni siquiera tienen una persona trans dentro de su equipo. Tampoco de pronto tienen identificado a las personas de la población LGBTIQ+, incluso no tienen ni siquiera política de cero tolerancia a la discriminación. Entonces, básicamente lo reducen todo a una simple estrategia de marketing que obvio vende. No te voy a mentir, las empresas con todo este tema LGBTIQ+ se están vendiendo un montón, están posicionándose en redes sociales, están generando una minimización de su riesgo reputacional, porque no olvidemos que ahora las nuevas generaciones consumimos si nos sentimos identificados con una marca. Entonces una persona centennial dice, no, esta marca es súper gay friendly y le voy a comprar. Pero muchas empresas, y es muy triste, olvidan la verdadera lucha y las verdaderas banderas que tiene el movimiento LGBTIQ+, sobre todo en la inmersión del mundo laboral. Porque, por ejemplo, las empresas, pues una invitación a las empresas que de pronto escuchen este podcast, y lo he hecho en mis experiencias laborales, es cómo la empresa está ayudando a reducir de pronto la brecha del ingreso de personas trans al mundo laboral. Cómo estamos ayudando a fundaciones sin ánimo de lucro para atender personas seropositivas, cómo estamos ayudando de pronto a fundaciones que logren una mayor cobertura del sistema educativo y de salud a la población LGBTIQ+, sobre todo la población trans, que es la más cercenada en este punto. Entonces, sí, la crítica es esa, la crítica es, bueno, ya que lo volvieron un asunto de marketing, ayuden a esta población LGBTIQ+ a cerrar las brechas sociales que el mundo, la sociedad y el sistema le ha implantado a las personas que hacemos parte de esta población. Bueno, Juan, yo quiero ir cerrando esta conversación con unos datos de un estudio de McKinsey Company. Dice que compañías con mayor diversidad de orientación sexual en su equipo de liderazgo son 25% más propensas a destacarse financieramente frente a sus pares. Sin embargo, en Latinoamérica y en Colombia, solo el 4% de estos puestos de alto rango, puestos directivos, son ejercidos por miembros de la población LGBTI+. Todavía falta un camino por recorrer, como decías, para que las empresas tengan en su ADN la inclusión, la diversidad y la no discriminación. Nos acaba de dar alguna recomendación. ¿Qué otras recomendaciones le puedes dar hoy a empresarios, a esas personas que dentro de las empresas también son tomadoras de decisiones, pero también a empleados? Nosotros que somos empleados, que estamos dentro de empresas, ¿qué recomendaciones nos darías para que nuestros espacios de trabajo sean más inclusivos, más diversos y donde no se tolere ningún signo de exclusión y discriminación? Claro, digamos que la principal recomendación que a mí me gusta darles es: vuélvanse un aliado o una aliada o un aliade de esta lucha LGBTIQ+. No basta con decir, yo no soy homofóbico, incluso tengo amigos gays. No, vuélvanse por favor aliados de esta lucha. Vuélvanse unas personas anti-homofóbicas, en el sentido de que el quehacer, el día a día de las empresas garantice que no se va a discriminar a una persona por su orientación sexual. Que si yo de pronto no me identifico como una persona de la población LGBTIQ+, yo le garantice a mi compañero de al lado
que si él sí se identifica como esa persona, lo va a poder primero decir, lo va a poder contar o lo va a poder guardar para él solo en su secreto, pero que se va a sentir cómodo siendo quien quiera ser al lado mío trabajando, en la empresa trabajando, y a los empresarios la principal recomendación es acepten esta diversidad, propicien un espacio en donde las personas puedan ser. Si la persona quiere contar que es gay, que es lesbiana, que es bisexual, si la persona quiere de pronto aprender un poco más de toda esta temática, propicien los espacios, no solamente para que la persona gay, lesbiana, bisexual pueda decirlo, sino para que la persona heterosexual pueda aprender de todo este tema. En este punto quiero hacer una cuña para la empresa que yo trabajo, no quiero decir el nombre, pero por ejemplo todas estas semanas hemos tenido charlas sobre todo muy enfocadas a las personas que no hacen parte de la población LGBTIQ+, en donde se les ha enseñado el significado de las siglas, se les ha enseñado las luchas históricas que la población LGBTIQ+ tuvo en el mundo, se les ha hecho de pronto también hincapié en historias de éxito, por así decirlo, de personas abiertamente gays que han logrado el éxito empresarial y digamos que no han tenido de pronto no han tenido las mismas dificultades que otras personas abiertamente gay declaradas han tenido, pero pues que han logrado surgir y que pues su condición sexual no les limitó poder mostrar su talento dentro de una organización, sino que en cambio la organización descubrió el talento de esa persona y sin importar que era abiertamente gay o etcétera, logró potencializar este talento y hoy en día pues tenemos grandes managers de compañías multinacionales que son abiertamente gays. En Colombia hay un camino muy largo por recorrer, muy largo desde lo público, desde lo privado, pero pues la idea es que tanto lo público como lo privado, los políticos, los ciudadanos y los empresarios demos estos espacios, estos temas, estos debates y se pueda hablar desde el respeto, desde la inclusión y desde, pues obviamente, la madurez profesional que este tema requiere. Bueno, Juan, muchísimas gracias por aceptar la invitación al Bolsillo, un podcast de vanguardia del Sistema Informativo de Santander. Gracias por venir a hablar sobre estos temas que pues también los medios debemos también ponerlos sobre la agenda mediática y periodística, de cómo lograr que, en este caso estamos hablando de la inclusión y la diversidad dentro de las empresas. Hay otros espacios para hablar, pero en este caso nos reúne este tema de cómo lograr que pues la población LGBTIQ+ se sienta más incluida, también que sea más contratada y también sea tenida en cuenta en los cargos directivos dentro de las empresas. Muchísimas gracias, Juan. No, a ti, Miguel, muchísimas gracias por invitarme y bueno, feliz Pride para todas y todos. Gracias por escucharnos, gracias por compartir con nosotros durante estos minutos. Recuerden activar las notificaciones y suscribirse en su plataforma favorita de podcast. Esto es El Bolsillo, un podcast de vanguardia del Sistema Informativo de Santander. Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de vanguardia, el Sistema Informativo de Santander.